Amigos de Conectas, bienvenidos a esta transmisión. Yo soy Mabel Cáceres, periodista peruana, directora del Búho, y en esta ocasión voy a dialogar con Gloria Piña. Ella es la flamante ganadora de un premio de periodismo por su documental Las Sobrevivientes. Las Sobrevivientes ha obtenido el primer lugar del Concurso Nacional de Periodismo de Investigación del INAI en México, y en esta oportunidad vamos a tratar de desentrañar algunos aspectos que llevaron a este trabajo con la ayuda de Conectas Hub, de la cual ella también es miembro, así como quien les habla, y le damos la bienvenida y felicitaciones a Gloria por este premio. Hola Mabel, muy buenos días. Muchas gracias a todas las personas que nos ven por este video, a Conectas por la invitación y a ti también. Muy bien, bueno, quiero preguntarte en principio, ¿qué te llevó a hacer este trabajo? Las Sobrevivientes es un documental que trata sobre las víctimas de feminicidio en México, víctimas de intentos de feminicidio que no llegaron a realizarse, pero que traen muchas consecuencias a quienes lo sufrieron. El hecho quizá que no sea un tema reportado por los medios te llevó a interesarte especialmente por esta problemática. Así es, justamente en mi trabajo periodístico he realizado diversas investigaciones con enfoque de género. Desafortunadamente, la violencia de género es un problema persistente en este país. Sin embargo, hablar de sobrevivientes de feminicidio, de mujeres que sobreviven a ataques de extrema violencia, simplemente la clasificación de la tentativa de feminicidio es algo de lo que se habla muy poco en el país, ¿no? Se habla mucho de las desafortunadas muertes, se habla mucho de las agresiones, pero no qué pasa con las mujeres después de esas agresiones, de todos los peligros que tienen cargando y también pues de las implicaciones físicas, económicas y emocionales después de toda esta violencia. Entonces, las autoridades mexicanas regularmente cada mes dan cifras sobre pues los lamentables y desafortunados situaciones de violencia que se viven en el país. Sin embargo, la tentativa de feminicidio, el intento de feminicidio es algo que no registran las autoridades mexicanas. Entonces, primero empecé a indagar de qué iba todo este término, empecé a conocer abogadas, a conocer a colectivas de mujeres que habían sobrevivido a estos desafortunados incidentes, y a partir de eso coincidimos en lo mismo. Las autoridades están dejando en vulnerabilidad a estas mujeres porque no se visibiliza, no se habla de esta situación, no se conoce quiénes son las sobrevivientes de feminicidio y cuál es la necesidad que tiene el Estado por cubrir sus necesidades después de pasar todas estas agresiones. Uh-huh. Una de las revelaciones de este trabajo periodístico es precisamente el saber qué tan ínfima cantidad de las tentativas de feminicidio están siendo procesadas judicialmente como tales. Y esto lo has obtenido, esta cifra se ha revelado a través de pedidos de información a las diferentes fiscalías en México. ¿Cómo ha sido este proceso de pedir y obtener la información? ¿Ha sido fácil? ¿Qué tiempo te ha llevado obtener estas cifras? Acorde a la transparencia mexicana, ha sido muy complicado o fue muy complicado. Fue un trabajo de más de un año en el que se empezó a indagar cómo formular estas solicitudes de acceso a la información para que las autoridades dieran exactamente lo que necesitábamos. Sin embargo, se atravesó también la pandemia y ese fue un gran reto. Aproximadamente hicimos 1,200 solicitudes de acceso a la información a todas las fiscalías del país y también a los tribunales de justicia para conocer primero cuántas carpetas de investigación hay abiertas por el delito de tentativa de feminicidio, pero también por los delitos en los que suele reclasificarse esta condición, ¿no? De que son lesiones dolosas o violencia familiar donde las víctimas sean mujeres. De lo que nos dimos cuenta es que en los últimos 7 años se han abierto 1.7 millones de investigaciones por violencias extremas contra mujeres. Sin embargo, solamente el 0.04% de estas, es decir,
estas 81 carpetas de investigación se han abierto por tentativa de feminicidio. Como te mencionaba, fue pues un arduo trabajo, primero para la transparencia mexicana, que en algunos estados suele ser pues muy desgastante, algunos no te dan información que tú necesitas, otros definitivamente no responden, y como te menciono, la pandemia y los ceses de algunas unidades de transparencia en las que no estaban laborando debido a la pandemia fueron uno de los retos más importantes, ¿no? También tuvimos que hacer llamadas, pedir la información que se solicitaba. Durante todo este año de investigación se hizo lo mayor posible para obtener estos datos, y estas fueron pues las revelaciones que logramos obtener. Uh-huh. Seguramente en muchos países de Latinoamérica ocurre lo mismo. Hay leyes de transparencia y acceso a la información que en la práctica no se cumplen, pero además de esta dificultad en tu trabajo, veo que seguramente has atravesado otra dificultad para obtener los testimonios directos de estas víctimas o sobrevivientes a intentos de feminicidio, que además se abren a la cámara, a las preguntas, y nos reflejan con mucha cercanía y con mucha emotividad también lo que sufren, ¿no? ¿Cómo fue este proceso de poder conseguir estos testimonios directos para tu documental? Pues justamente para este documental estamos sumamente agradecidos con las mujeres que nos dieron la confianza de contarnos sus historias, de contarnos pues los desafortunados incidentes que vivieron. Este acercamiento se tuvo a partir de la abogada Nayeli Pérez. Ella trabaja en el Observatorio del Feminicidio en México, y también ha atendido y apoyado a muchos casos de tentativa de feminicidio, y también se enfrentó pues a muchas mermas legales que existen en torno a todo este tema. A partir de todo esto surge una colectiva que se está formando a nivel nacional a partir de Veracruz con el caso de Carolina Ramírez. Ella empieza a hacer una colectiva, a unirse con otras mujeres, algunas sus amigas personales que también pasaron pues por situaciones de violencia extrema en casos de tentativa de feminicidio, pero posteriormente pues empieza a conocer que hay muchas más historias en todo el país, no solamente en Veracruz, ¿no? Se empiezan a acercar con ella gente del Estado de México, gente de Campeche, como fue Jason Amaya, que también atendió esta abogada Nayeli Pérez, y pues se empieza a formar toda una red de mujeres que también ven por su propia justicia y porque se visibilice la situación de las sobrevivientes de feminicidio. Fue así a partir de este acercamiento con Nayeli y con Carolina que pudimos pues plantear toda esta necesidad que tienen las sobrevivientes de feminicidio y acercarnos a los casos posteriores, ¿no? Por ejemplo, el caso de Jason Amaya, que está en Campeche, ella lleva 5 años sin tener una sentencia condenatoria. Entonces, lo que ella necesita es que su caso se dé a conocer a partir de los medios de comunicación, ya que las autoridades mexicanas pues tienen su caso en el olvido, ¿no? Aún todavía esta persona, este agresor, sigue en libertad, a pesar de que ya se le ha dado una sentencia, y ella no logra tener una reparación integral. Entonces, fue así como se empezó a tener acercamiento, y posteriormente pues empezaron a escuchar muchas más voces de mujeres en esta situación. ¿Y qué otros impactos positivos esperas de la publicación de este documental, de este trabajo periodístico? Por ejemplo, se me ocurre a mí que lo mencionas, también se menciona en cierta parte que los feminicidios muchas veces son resultado de varias tentativas previas, es decir, que luego que hay una tentativa de feminicidio hay un riesgo muy, muy alto de que se repita y que esta vez no quede en tentativa, ¿no es cierto? Así es, pues justamente los impactos, lo que nosotros queremos dar a conocer con esta investigación, primero es que se conozca, que se hable del tema, y como bien dices, esto pues estas pues alertas que no son escuchadas por las autoridades derivan lamentablemente de más feminicidios. Ayer justamente Carolina Ramírez fue invitada por primera vez, las sobrevivientes fueron invitadas por primera vez al Senado de la República a hablar pues de las afectaciones que tienen las sobrevivientes y las necesidades y los cambios a la ley que también se tienen que hacer en favor del acceso a la justicia para ellas. Y lo que mencionaba es, si no quieren las autoridades mexicanas que haya más feminicidios, es momento que empiecen a escuchar a las sobrevivientes. Y claro que sí, las mujeres que ya denunciaron previamente una violencia contra
por parte de sus agresores, en su mayoría sus parejas, pues son lamentablemente no escuchadas por las autoridades mexicanas. Después lo que pasa es que no es una agresión, son dos, son tres, y lo que deriva pues es en un feminicidio, como también nos pudimos dar cuenta, ¿no? De cuántas mujeres que a pesar que tienen una protección del Estado, que ya denunciaron una violencia, pues posteriormente son asesinadas, ¿no? Y esto lo logramos también reflejar en este reportaje de 23 casos de feminicidios de mujeres que ya tenían una orden de protección, que ya estaban al cuidado del Estado. Sin embargo, pues esto no fue efectivo y aún así fueron asesinadas. Esto es lo que logramos pues buscar con el reportaje, que se escuchen estas historias, que las autoridades hagan algo por reformar las leyes en torno a la tentativa de feminicidio, y también para que sus autoridades, los ministerios públicos, puedan actuar con perspectiva de género para atender, proteger y posteriormente atender los casos en reparaciones del daño de estas mujeres. Ahora ya desde el punto de vista del trabajo periodístico, ¿qué previsiones tomaron tú y tus colaboradores para no incurrir en errores que a veces incurrimos cuando son temas tan delicados como este, ¿no? De no revictimizar a las personas que están participando en esto, o a veces se tiende a romantizar cierta situación, etcétera, ¿no? Hay, digamos, más allá de los datos y los hechos, hay todos estos aspectos que exigen de los periodistas mucho cuidado, previsión, tratamiento, ¿no? Completamente de acuerdo contigo, y esto es algo que nos preguntamos mi compañero Marco Gutiérrez, quien fue el productor del documental, y yo, ¿no? Teníamos claro que no iba a ser una tarea fácil mostrar estos casos de violencia en un material audiovisual, pero ¿cómo podríamos hacerlo? Primero, que se demostrara que estas mujeres estaban en un riesgo y que estaban sufriendo una violencia inminente, pero también que no se romantizara, ni se revictimizara, ni se viera pues grotesco o digamos pues que les pudiera hacer un daño también en su proceso de justicia, ¿no? Que también ellas se sintieran cómodas en su proceso, contándonos sus historias, pero que tampoco las pusiéramos en un mayor riesgo, ¿no? En esto, pues tuvimos asesoría con diversos abogados, hablamos sobre qué era necesario dar a conocer y qué no, y también este reportaje, pues tuvimos afortunadamente el apoyo de diversas colegas mexicanas que también trabajan el tema de violencia de género y nos dieron su perspectiva, hicieron la revisión también del guión, me apoyaron con eso. Alguna de ellas fue Valeria Durán, que también es miembro del Hub de Conectas. A ella le pasé el guión y le dije, oye, ¿qué te parece? Que allá hago algunos cambios, se revictimiza en alguna parte a las víctimas. Creo que esto es muy importante, que los medios revisitemos todo esto en estas narrativas que nosotros estamos dando a conocer, para que pues no se revictimice a las víctimas, no se les haga también pasar de nuevo un momento pues incómodo o triste de revivir estas violencias, pero ellas también al consultarlo con los testimonios, con las víctimas, lo que querían es que se diera a conocer, que se hablara de esto y que las autoridades conocieran y actuaran a partir de sus historias. Pero como dices, es completamente importante que los medios de comunicación, los periodistas, hagamos un replanteamiento de lo que queremos mostrar. Ahora, esto implica un proceso bastante largo. ¿Cómo ha sido en tiempos y cómo has elegido el formato? ¿Por qué? ¿Cuál ha sido el proceso de acompañamiento, en este caso de Conectas Hub, tanto en la parte editorial como en el acabado, en los recursos multimedia? Muchas veces no nos animamos a hacer reportajes los periodistas porque carecemos de un apoyo así, ¿no? Para una sola persona es muy complicado, ¿no? Como parte de Conectas, pues tuvimos pues el gran apoyo, el vasto conocimiento que también nos dio el editor Irving Huerta. Él, a partir de todos los meses que tuvimos en esta investigación, nos acompañó desde el punto cero, desde el planteamiento de lo que queríamos hacer, desde cómo mostrarlo. También con él se tuvo estos acercamientos de cómo mostrar esta situación sin que sea revictimizante para las víctimas, y fue un pues coacheo directo, ¿no? ¿Cómo se decidió pues hacerlo en esta plataforma? Principalmente porque creo que los materiales
medios audiovisuales llegan a tener pues un mayor impacto al mostrar este tipo de situaciones sociales, ¿no? Lo que queríamos era que se escuchara las historias de las sobrevivientes a partir de un reportaje documental que fue complicado principalmente por qué metíamos, cómo ilustrábamos, qué hacíamos, pero al final creo que pudimos conseguir un contenido completo sin revictimizar también a las personas y mostrando también esta realidad por parte de Transparencia. Por parte de Conectas también tuvimos el apoyo grandísimo en la visualización del sitio web que hizo nuestro compañero Joshua, también en gráficos, Vanessa, Layo nos apoyaron mucho en la parte visual y también por parte de nosotros, Sheila, que también dio toda la parte de vida, Sheila Galicia, que dio toda la parte de vida a este reportaje a partir de la ilustración inicial y otros tipos de animaciones que se hicieron en el sitio web. Así fue como nos apoyó Conectas para realizar esta investigación. Bien, y sobre la difusión de este trabajo para mejorar el impacto precisamente en México, ¿cuáles han sido las alianzas que han hecho? ¿Qué medios han podido participar? ¿Cómo eso ha mejorado el alcance de este trabajo? Qué bueno que lo mencionas, Mabel, porque justamente para elegir los medios aliados que nos apoyarían con la difusión, también se intentó hacer que fueran medios aliados a la causa feminista y que mostraran también con ética y con perspectiva de género estas pues violencias de género que se viven en el país. Justamente fueron diversos medios de comunicación con el apoyo de Salvador Frausto a partir, fue la publicación en MX, de María Luisa López y de Aminet Sánchez en la lista, Animal Político, Ruido en la Red, con Ruth Ramírez también, y Proceso, y por supuesto Conectas, ¿no? Estos fueron los medios de comunicación que nos dieron pues una ventana de oportunidad para poder difundir este trabajo y que también pues llegáramos fuertes a los tomadores de decisiones, a las autoridades mexicanas que pudieran vislumbrar esta problemática de género que se vive en el país, pero también a las personas jóvenes que también se acercan a partir de redes sociales, que no fueran también los medios tradicionales de radio, televisión o prensa escrita, sino estos medios digitales donde también pues le hablan a estas audiencias jóvenes que visualizan estas problemáticas de género y se empatizan también con la lucha feminista. Esto fue lo que se decidió al pensar en los medios aliados para difundir este reportaje de investigación. Muy bien, Gloria. Muchas gracias por esta conversación. Felicitaciones reiteradas. Tu trabajo seguramente va a impactar no solamente en México, sino en todos nuestros países que tenemos problemáticas muy similares. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias por la invitación, Mabel, y gracias por estas interesantes preguntas. Muchas gracias. A ustedes, amigos, muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad.